contigo. 6 estarán listos este año. En Huánuco son 17. Buenas tardes. Declaraciones de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, quien participa en este 5º Congreso de Emprendedores Amazónicos acá en la ciudad de Tarapoto. En otras que tenemos en Madre de Dios. Así que el compromiso de esta gestión es trabajar para el cierre de brechas de la Amazonía. Como ustedes saben, las Naciones Unidas ya han determinado que el 50% de la anemia en el Perú radica en el no tomar agua potable y no tener un correcto sistema de tratamiento de excretas. Entonces es nuestra prioridad, junto con el Ministerio de Salud y con el MIDIS, trabajar de manera conjunta para enfocarnos en aquellas poblaciones vulnerables, pobres y pobres extremos que además sufren de anemia. Así que estamos concentrados en ello y así trabajaremos hasta que culmine el gobierno. Ministra, ¿para San Martín algún proyecto de vivienda existe para San Martín? Tenemos varios proyectos. Ha habido un caso muy negativo con el tema de Fondo Mi Vivienda y Sara Goday, que ya estamos en proceso de resolución. Y una de las acciones que hemos tomado es diferenciar los bonos por regiones. Antes los bonos que ofrecía Fondo Mi Vivienda eran bonos flat, es decir, para todas las regiones era igual, y eso hacía que regiones como San Martín, Madre de Dios, Puno, no pudiesen levantar su demanda de vivienda social. Entonces, al haber hecho una diferenciación de los bonos, es decir, un mayor subsidio, sobre todo para las regiones de la selva, estamos viendo que está empezando a prender la demanda de vivienda social y por lo tanto los proyectos inmobiliarios que ahora con los cambios normativos van a tener una mejor y una mayor vigilancia y fiscalización para que no se cometan los abusos que se cometieron en pasados. La controversia es una ministra, ¿no? Sí, dime por favor. Esta controversia que ha puesto, digamos, bajo los reflectores el tema de las tarifas de agua. ¿Va a subir o no va a subir la tarifa de agua para Lima y Callao? A ver, ante todo lamento mucho que el organismo regulador haya salido con esas declaraciones poco técnicas y yo diría temerarias para revivir un fantasma que ya estaba muerto. Lo que me llama más la atención es que el propio regulador en sus afirmaciones reconoce que hay una brecha en las tarifas. Y eso lo sabemos todos los que estamos en el sector. El Perú es el país que menor tarifa de agua tiene en toda la región. Yo más bien le preguntaría al regulador por qué ha permitido durante tantos años que eso suceda, al punto de llevar a la quiebra a las empresas prestadoras del servicio. Lo que nosotros estamos proponiendo, y repito, el Ministerio de Vivienda no es quien establece las tarifas, eso es competencia del regulador. Lo que nosotros estamos estableciendo en el marco normativo como ente rector es que haya criterios diferenciados y que se mejoren los cálculos tarifarios. Hoy, una persona que consume más agua y que tiene mayores ingresos paga en promedio un sol más que personas que, si bien tienen el servicio, están en situación socioeconómica más vulnerable. Entonces no puede ser que haya diferencia de un sol y medio entre quienes más consumen y quienes menos consumen. Entonces esa es una receta que la tendrá que definir el ente regulador. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se incorporen criterios al cálculo tarifario para permitir rebalanceos, para permitir mejorar el subsidio cruzado que hoy existe. Por ejemplo, nosotros que tenemos agua potable en casa, como te digo, pagamos un sol de diferencia con aquellas poblaciones vulnerables que tienen servicio por horas. Entonces, si queremos hablar de justicia y queremos hablar de equidad, tenemos que hacer este rebalanceo. Y también lo que estamos proponiendo es un subsidio cruzado, es decir, los que más consumimos y los que más capacidad económica tenemos, podamos subsidiar de manera inteligente, focalizada, a aquellos que no tienen la capacidad de pagar. Hoy, por ejemplo, lo que les decía,
en promedio el pago por agua potable a nivel nacional es entre 35 y 50 soles por 16 metros cúbicos. Sin embargo, los que no tienen servicio de agua potable pagan 100 soles y se abastecen a través de camiones cisternas y otras formas que no son saludables. Entonces, tenemos que cambiar esta situación. Ahora, si hubiera un incremento tarifario que le corresponde a SUNAS establecer, serán ellos, como el ente que le corresponde, encargado de decir cuánto será el aumento, si será progresivo y cómo se hará. Lo que ha dicho el ente regulador, lo que ha desnudado es la brecha y el atraso que hay. Si seguimos con este esquema, las principales empresas, que son las que prestan el servicio, van a continuar quebradas y el servicio no va a poder salir adelante. Entonces, lo dije adentro y lo vuelvo a decir. Para hacer tortillas hay que romper huevos, hay que hacer reformas estructurales que no se han hecho nunca. Eso se ha hecho en electricidad, se ha hecho en telefonía fija, se ha hecho en telefonía móvil. ¿Por qué creen que hoy tenemos el 90% de cobertura de electrificación rural? Porque se subsidiaron aquellas zonas donde no había. Entonces lo que estamos proponiendo es eso, que además es una práctica que se hace a nivel internacional. Lo que pasa es que aquí no se ha hecho y lo que tenemos que hacer es la tenemos que poder implementar si es que realmente queremos cerrar la brecha de agua potable y alcantarillado en nuestro país. Ministra, de acuerdo a este criterio, entonces, ¿de cuántas empresas estamos hablando que estarían quebradas al momento en nuestro país? Y, digamos, usted ha señalado durante su exposición también que estamos hablando de un 10% de peruanos, corríjame si me equivoco, no accede a un agua, digamos, adecuada para su consumo. Tengo entendido que en ese sentido también hay algunas acciones que está tomando su sector. Actualmente tenemos 19 empresas prestadoras de servicio en RAT, es decir, en un sistema o en un régimen transitorio, porque no pueden sobrevivir con lo que tienen ahora de ingresos. Las empresas prestadoras, que por cierto aprovecho el espacio, no se van a privatizar, no tienen los ingresos suficientes como para operar y mantener la infraestructura y tampoco tienen la capacidad de hacer esas obras. Por eso está el ministerio, por eso tenemos los gobiernos subnacionales que hacen obras. Pero ¿qué es lo que sucede? Y nos ha sucedido aquí, en San Martín, en la región, en la provincia de Rioja. El ministerio ha financiado una PETAR maravillosa, pero la EPS no tiene la capacidad de operarla ni mantenerla porque no tiene la tarifa adecuada. Entonces, justamente de eso se trata, de qué nos sirve tener esa PETAR maravillosa si no va a poder funcionar y no le va a poder dar el servicio. Entonces, ahí es donde entra el regulador y el regulador tiene que calcular la tarifa que le correspondería para poder operar. Y ahí es donde adicionalmente entra la política social, la política pública, y establece dentro de todos esos beneficiarios quiénes tendrían un subsidio y quiénes no. Pero no podemos seguir permitiendo que tengamos obras paralizadas porque no tienen operación y no pueden operar y mantener porque no hay ingresos. Entonces, es por eso que se ha establecido el decreto legislativo 1620 para fortalecer a las EPS y para aquella población, 10%. Aquí hemos hablado de más de 600.000 hermanos de la Amazonía que no tienen acceso a agua. Se ha creado la LAU, la Ley de Acceso Universal, para que ellos accedan a través de soluciones no convencionales a agua potable, mientras que llega el servicio universal. Ministra, la 1620 no hace que el Ministerio de Vivienda establezca las tarifas de agua. De ninguna manera. Por eso es que yo digo que me sorprende las declaraciones temerarias del regulador diciendo que nosotros vamos a establecer las tarifas. Para nada, esa es competencia de ellos. Perdóneme el ejemplo, pero quiero hacerlo de la manera más concreta posible para que todos los radio oyentes y televidentes lo puedan entender. Es como si yo voy a preparar un lomo saltado, ¿ya? Lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda le dice, y además como órgano rector, le dice a la política pública, a ver, para hacer un lomo saltado necesito tomate, necesito cebolla, necesito carne, puede ser pollo saltado, necesito papa.
y necesito arroz, ¿cierto? Entonces el ente rector dice, por favor, señores, consideren estos ingredientes. Esos son los criterios. Tiene que haber papa, cebolla, pollo, carne, tomate y otros ingredientes, y ya dependiendo del cocinero. Lo que tiene que hacer SUNAS es decidir cuánta papa le pone, cuánto tomate le pone, cuánta cebolla, si la pica gruesa o la pica finita. Eso ya es decisión y competencia del regulador. Pero como órgano rector y representante de la política pública, nos corresponde establecer los criterios y definir cuál es la ruta que debemos seguir como Estado para poder cerrar la brecha. ¿Pero a qué se debe que SUNAS le haya puesto la pelota en la cancha del Ministerio de Vivienda? O sea, debe haber una explicación, ministro. Bueno, yo creo que a quien deberían preguntarle es al propio regulador, por qué ha salido con estas declaraciones temerarias, alertando y generando un temor totalmente injustificado. En la norma se habla además, y quiero ser enfática, que SUNAS tiene hasta 2 años para calcular la metodología para hacer su nuevo esquema tarifario. Nosotros no le estamos diciendo cómo lo tiene que hacer. Lo que le estamos diciendo es, considera estos criterios, los ingredientes del pollo saltado, para poner un ejemplo, con todo respeto, pero ellos tienen hasta 2 años para hacerlo. Finales del 2025. Y una vez que ellos definan esa metodología, ellos tendrán que definir esa gradualidad y cómo se hará y a quiénes se hará. Entonces, por eso, repito e insisto, habría que preguntarle a ellos por qué han salido a alarmar a la población en un contexto como ese, donde justamente se habla del aumento de la pobreza. Salir a decir que los pobres o los vulnerables van a caer en pobreza. Justamente el subsidio inteligente que estamos haciendo es justamente para proteger a los vulnerables, a los pobres y pobres extremos. Entonces, la verdad que yo no entiendo cuál ha sido el propósito. Ministra, digamos, en definitiva eso no va a ocurrir. No es que la población vulnerable va a pagar más. Por supuesto que no. Por eso existe el subsidio cruzado, que existe hoy, pero es ineficiente. Tenemos que mejorarlo. Y adicionalmente vamos a crear el subsidio inteligente, que es un subsidio focalizado para aquellas familias que están en estado de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Entonces, ese es el único asunto. Seríamos, y perdónenme, seríamos incongruentes e incoherentes si por un lado sacamos una ley para darle acceso a agua potable a los más vulnerables y por otro lado estamos pidiendo que se les aumente la tarifa. O sea, somos un gobierno serio que trabajamos con rigor técnico, pero también con sensibilidad y preocupados porque no hay derecho que siga habiendo más de 3 millones de peruanos que no tengan agua. Eso ya ustedes me han escuchado. Impacta en la anemia. Naciones Unidas ha dicho el 50% de las causas de anemia del Perú es por no acceder a agua potable. Entonces tenemos que romper esta situación y para eso se necesitan hacer reformas estructurales. ¿Cuáles son los ingredientes para que las MIPES de segunda transformación de la madera puedan surgir, puedan levantarse? El Ministerio de Vivienda ha creado un programa para puertas. Podemos hablar, le saluda Rosa Inés Martínez, presidente de la Cámara Regional de la Segunda Transformación de la Madera de Ucayali. Bueno, esos criterios se establecen a través de normas técnicas y por supuesto que estamos abiertos a la posibilidad que las MIPES sean proveedoras de todos los proyectos de Fondo Mi Vivienda, pero ahí tenemos que trabajar bajo criterios de productividad, competitividad, así que estamos apostando y trabajando con el Ministerio de la Producción para eso. Muchas gracias. Ahora no estaba el ministro de Transportes y él anunció en uno de los paneles donde participó que se iba a cambiar el directorio de Corpa, que esto se ha conversado desde el gobierno, digamos, luego de lo que ocurrió el fin de semana. El ministro estuvo acá, él ya ha dado declaraciones, sé que ha habido conversaciones entre el ministro de Transportes, el premier y la señora presidenta, obviamente preocupados por la situación. Yo estoy segura que él, llegado el momento, dará las explicaciones de los cambios que él mismo ha anunciado. Prefiero no opinar
opinar, no es mi sector, pero estoy segura que se están tomando las decisiones. Sedapal ha cerrado con pérdidas económicas el año pasado, 2023, ministra, con eso cierro. Bueno, justamente Sedapal va a salir dentro de poco a hacer, tengo entendido, algunas declaraciones. Sedapal, siendo la EPS más grande del Perú, va a poder demostrar todos los problemas que ha tenido para poder salir y estar estar a la altura del servicio que se les demanda. Entre uno de ellos, el problema de ellos, entre uno de los tantos, es también el tema tarifario. También evidentemente hay que mejorar la gobernanza de la empresa, que se trabaje bajo criterios e indicadores de metas, meritocracia. ¿Está registrado el año pasado? La verdad que no tengo ahorita el dato exacto, pero sí sé que están pasando por una situación complicada, a pesar de ser, como te digo, una de las más grandes. Lo mismo pasa con Sedapal y con otras empresas. Entonces, lo importante es que, como son ellas las empresas que nos dan el servicio, necesitamos empresas fuertes. El hecho que sea una empresa pública no significa que tenga que ser una empresa quebrada y una empresa que nos dé un mal servicio. Por el contrario, lo que queremos son empresas públicas fuertes, con espaldas económicas y que logren dar un buen servicio. Ese es el único objetivo. Muchísimas gracias. Declaraciones entonces de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, quien se ha referido a este anuncio que hizo la SUNAS. Ella ha rechazado, descartado que sea la población vulnerable quien vaya a sufrir un incremento de tarifas, un incremento en el precio del agua que paga. En tanto, ha participado también de este 5º Congreso Amazónico que se desarrolla acá en la ciudad de Tarapoto por segundo día consecutivo. Vamos a Estudios Centrales, compañera.